Bueno, pues ese es el caso venezolano. Gracias a Osmar Hernández. En Argentina, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández comenzó a restringir esa adquisición de dólares en octubre del año 2011 para frenar una fuga de divisas que golpeaba las reservas del Banco Central. Ya escuchamos más o menos al hoy vicepresidente Nicolás Maduro y la pregunta es si realmente están funcionando las estrategias. Alejandro Grisanti de Barclays Capital está con nosotros para analizar ese tema. Bueno, tú ya escuchaste, Alejandro, lo que ha dicho Nicolás Maduro y bueno, habla incluso de los bolívares, en algunos casos mal habidos, y las personas que estaban llevando y comprando los dólares. Pero la pregunta central es, ¿está funcionando para la estrategia del gobierno este control de cambios? Mira, el control de cambio en Venezuela lo que ha hecho es darle más poder a los poderosos. Ha destapado una gran corrupción y con eso me refiero a lo que Nicolás Maduro, el vicepresidente, decía de los dineros mal habidos. En Venezuela nunca ha habido tanta corrupción como actualmente en el control de cambio. Nosotros tenemos una economía monoexportadora, una economía que solo produce petróleo y exporta petróleo. Todos los dólares entran al gobierno y hay, desafortunadamente en Venezuela, un personaje del gobierno, un burócrata que decide a quién le vende dólares a 4.30 y qué empresa y qué persona tiene que comprar dólares a 18 y 19 bolívares, que es donde está actualmente el mercado negro 4 veces más. Este burócrata está decidiendo qué empresas son competitivas, qué empresas tienen una ventaja muy fuerte en costo y qué otras empresas están condenadas a la quiebra porque no son amigos del régimen o porque no son personas cercanas al gobierno. Entonces, cuando nosotros analizamos el control de cambio, se puede analizar por varias partes. ¿Ha sido capaz de detener la salida de capitales? La primera respuesta no. De acuerdo al Banco Central, Venezuela es el principal país exportador de capitales de América Latina y en estos 10 años, como bien dijo mi colega José Guerra, se han exportado más de 150.000 millones de dólares. Mira, yo te quiero poner esta pregunta, porque tenía otra pregunta, pero estoy leyendo los twitters y hay alguien que hace un comentario. Y yo quiero que tú trates de explicar, pero sencillo, pero ir al punto. José Luis Meneses dice esto: el problema de la inflación en Venezuela es más de especulación que otra cosa. Esto es una percepción de mucha gente. La excusa es el control de cambio. En realidad, para algunos, en Venezuela son los especuladores internacionales, banqueros, que lo que están haciendo es especulando con todo esto y lo que está creando es una inflación, pero no es el control de cambio. Esa es la percepción de mucha gente, Alejandro, y gente en la calle. ¿Qué tú le responderías a personas como José Luis y le explicaras por qué esta tesis es equivocada? Mira, la escasez y la inflación no se controla con controles. No se controla o no se reduce con controles de precios ni con controles de cambio. La escasez y la inflación se combaten con productividad, con crecimiento, con poner más productos en la calle, con mayor oferta de productos que satisfagan la demanda que tienen los venezolanos en cuanto a los productos que quieran recibir. Es totalmente falso. La especulación no es otra cosa que el buscar el máximo rendimiento de una inversión que la hace fácil y que el gobierno la está incentivando. La especulación ahorita, hoy por hoy, la incentiva el gobierno con el control de cambio, con personas que reciben, cercanas al gobierno por supuesto, que reciben dólares a 4.30 y a 5.30 y lo venden en 18. Eso sí es especulación. Pero ¿quién puede conseguir esos dólares? Los consiguen los opositores. ¿Será que el gobierno está financiando la oposición? Claramente no. Lo que consiguen esos dólares baratos, esos dólares de 4.30 a 5.30, son personas muy cercanas al gobierno, son importadores que por supuesto traen también sus productos para venderlo en Venezuela, pero muchos de ellos son personas cercanas al gobierno que están desviando esos fondos para especular con las divisas de todos los venezolanos. ¿Cómo explicar también, incorporando esto, la explicación de a quienes resulta pues más perjuicioso o de mayor perjuicio este tipo de medidas? Porque típicamente, e incluso en un tema que ya se politizó, nada queda sin politizarse en Venezuela, pues se habla de las grandes empresas, de los grandes imperios, de las grandes multinacionales, pero no se dice mucho de las empresas locales, las empresas medianas, las empresas pequeñas que también necesitan incluso los dólares para sus insumos. Alejandro. Mira, Patricia, el mejor negocio en Venezuela ha sido el ser cambista.
el estar, el cambiar, el arbitrar estos mercados de cambio es lo que ha producido unas inmensas fortunas en Venezuela que son ostensibles y uno las ve de manera muy clara allí. Entonces, cuando tú me dices quién se ha beneficiado el poder, se ha beneficiado la persona que es capaz de decidir a quién le toca dólares y a quién no, y se han beneficiado los amigos de esos poderosos que han sido capaces de comprar dólares muy baratos y venderlos caros. ¿Quiénes lo pagan? Lo pagan los venezolanos. ¿Cómo lo pagan? Venezuela es el país que en promedio tiene la inflación más alta de toda la región, de toda América Latina, con 20%, más de 20% promedio. En los últimos 5 años fue 26%, la mayor inflación, menor poder adquisitivo para los venezolanos. ¿Cómo se paga? Con escasez, los venezolanos no son capaces de comprar sus productos. ¿Y cómo se paga? Con menor creación de riqueza. Venezuela también tiene la desdicha de ser el país que ha crecido menos en toda América Latina. Venezuela en estos últimos 10 años ha crecido tan solo un 3%, cuando el resto de la región ha crecido más de 4%. Alejandro, me queda un minuto. La teoría monetaria dice, la teoría de cambio dice que si tú tienes una inflación del 21% y en Estados Unidos una de 3, tarde o temprano tú tienes que devaluar la moneda, porque no se sostiene. Y ese es el caso en Venezuela. Te pregunto yo, ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno de hacer entonces y permitir que ese cambio oficial de 4.50 se dispare como está en el mercado negro? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es el miedo? El miedo que tiene es que haya elecciones presidenciales. Todos los venezolanos sabemos que viene una devaluación. El gobierno lo único que está intentando es comprar tiempo para devaluar después de esas elecciones presidenciales. Desafortunadamente tenemos un presidente enfermo, tenemos un presidente que tiene 50 días, ya casi 2 meses, sin presentarse al país, sin hablarle al país, y lo más probable es que más tarde o más temprano se produzca una falta temporal o una falta absoluta que nos llame a elecciones. El gobierno lo único que está intentando es comprar tiempo para devaluar después, para no asumir el costo político y una mala política económica que está aplicando actualmente. La palabra del consumidor, Naim Quijada, en Venezuela, dice que las ensambladoras de vehículos le otorgan dólares a 4.30 y tú ves acá, por ejemplo, una gran Cherokee, un auto con un precio de casi 700,000, dice él. Así, ahí está el ejemplo. Ya nos vamos, Alejandro Grisanti. Se despide, Gabriela. Chao. Muchísimas gracias. Y Xavier.